Buen día, soy Renzo Vidal. Ahora vamos a observar cómo es que el rol del Estado participa dentro de la política económica. Primero vamos a atacar el tema del mercado y la gobernabilidad, que es fundamental. La intervención del Estado es importante, evidentemente, en el sistema económico, porque siempre debe haber una relación entre la política de un gobierno con la economía. Las decisiones se toman de manera política y los técnicos evidentemente deben de sustentar esa política. En el caso de la economía es fundamental para guiar las mejores inversiones, reducir las brechas de infraestructura, la pobreza, la desigualdad. Entonces, la conexión que existe entre los intereses políticos y económicos evidentemente tiene que ser fuerte y tener un puente tendido entre ambas. El mercado también debe asignar mejor los recursos. ¿Qué quiere decir? Que el mercado debe de proponer siempre la competencia, precios que estén accesibles al mercado, a los consumidores. Cuanto más demandantes y más ofertantes es mejor. Siempre promover la competencia es saludable. Entonces eso hace de que se asignen mejor los recursos eficientemente. Además, evidentemente, el rol del Estado es importante en estos asuntos económicos porque debe de buscar el bienestar en la sociedad. El bienestar pasa por generar empleo, por ejemplo, reducir la brecha social entre los sectores socioeconómicos, por ende necesita reducir mucho la pobreza, originada por varios aspectos. Una de ellas es, por ejemplo, la falta de oportunidades en el mercado para poder capturar nuevo empleo, entre otras. Y evidentemente debe de equilibrar siempre la equidad y la igualdad, y eficiencia, perdón. Eficiencia y equidad. ¿Qué significa eficiencia dentro de la economía? Es eficiente, por ejemplo, tener ciertas empresas en sectores donde no necesariamente se puede generar competencia. Por ejemplo, en Telecom, cuando nosotros vemos, por ejemplo, estos cables que están tendidos para trasladar las llamadas que existen entre usuarios, es evidentemente ineficiente tener otro cable tendido al costado. Es mejor tener un solo operador a tener dos operadores. Es ineficiente, es como las carreteras. Si tú quieres unir un pueblo con otro pueblo, basta una línea recta que es una carretera. Y es ineficiente tener otra carretera que te lleva del mismo pueblo al otro pueblo. Mejor es que se maneje un solo operador que varios. Y equidad va por el lado de que hay que ser más equitativo con los recursos. En la mayoría de los países el Estado juega un rol importantísimo en las actividades privadas, evidentemente en el combate de la pobreza, en la exclusión social, ¿no? Es importante que el Estado tenga muy claro la política económica hacia adelante, con la finalidad de cerrar estas brechas. Generar mayor actividad privada es importante en sectores como por ejemplo la minería, la agricultura. Es muy importante para un país cuando sabe que puede explotar mayores recursos y generar ingresos. Esos ingresos sirven para gastar eficientemente en políticas sociales, como por ejemplo reducir la desnutrición, la pobreza y generar mayor equidad entre la sociedad. Entonces, se puede hablar más de un crecimiento económico hacia adelante. Entonces, el Estado debe realizar los arreglos institucionales necesarios para llevar a cabo estas iniciativas, ¿no? Asimismo, los principios legitimadores, existen 3 puntos. El privatista, evidentemente, está muy relacionado al mercado. Debemos de generar mayor libertad en el mercado, mayor competencia.
Está el compensador, evidentemente para que aquellos grupos sociales vulnerables se vean compensados con las ineficiencias del mercado. Generar oportunidades de empleo es, por ejemplo, atacar frontalmente ese tema. Y evidentemente el bienestar, que satisface las necesidades apremiantes de una sociedad. El mercado y la gobernabilidad también tienen nuevas formas. La gobernabilidad tiene nuevas formas actuales de cómo se dan las políticas públicas hacia adelante. Ello te va a permitir, si manejas muy bien las políticas públicas, tienes la oportunidad de crecer sostenidamente, estoy hablando de la economía, y además, si creces a tasas sostenidas en el largo plazo, tú puedes desarrollar políticas económicas, políticas sociales que te permitan reducir la pobreza. Y por ende, evidentemente, hay un desarrollo social. Sin tasas de crecimiento sostenidas en el tiempo y que son de poca duración, es muy poco probable que puedas realizar políticas sociales y evidentemente reducir las brechas de pobreza. El progreso y desarrollo de los países requiere una acción muy participativa del Estado, ¿no? Significa probidad financiera, la estabilidad política, por ende, ausencia de conflictos. Vemos en distintos sectores económicos, por ejemplo en minería, en agricultura, donde hay conflictos todavía sociales. El Estado debe llegar a estas poblaciones para, evidentemente, dar aquellas oportunidades a esta población y a partir de la explotación de distintos recursos naturales, que somos muy ricos en esta nación, pues generar oportunidades de empleo para ellos. Eso hace de que la equidad sea más fuerte en un Estado. Y un marco legal que estimule siempre las inversiones domésticas y foráneas. La política económica tiene distintas directrices y lineamientos. Evidentemente, eso es para regular y orientar el crecimiento económico del país. Dentro de estos lineamientos de política económica, básicamente se centran en la estabilidad, en el crecimiento. Uno debe de crecer a tasas constantes, de larga duración, de largos periodos, de muchos años, para generar estabilidad, en todo sentido. Estabilidad económica, política, y hay muchos casos. Se me viene a la mente, por ejemplo, los países asiáticos, Singapur, Malasia, que antes en los 70, 60, pues tenían un PIB casi similar al peruano. Ahora prácticamente son 4 veces, 10 veces en algunos casos, que el peruano. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron una estabilidad, evidentemente, en su crecimiento económico, generando mayor competitividad, productividad en sus sectores. El mejorar la productividad y competitividad hace que tú puedas crecer a tasas sostenidas en el tiempo, aumentar, por ejemplo, los ingresos fiscales. En este caso, los ingresos fiscales, llámese tributos, debe de crecer año tras año. La presión tributaria debe de crecer con la finalidad de que estos ingresos que son recaudados por el Estado tengan un beneficio en la sociedad a partir del gasto eficiente de estos recursos para reducir pobreza, desigualdad, etc. La inclusión social debe enfocarse en reducir la pobreza y la desnutrición. Me refiero básicamente a políticas públicas muy precisas. Uno de los sectores que tienen un impacto directo en el capital humano es salud y educación. Si tú tienes a un niño desnutrido en los primeros años, que no desarrolla la capacidad neuronal de todo ser humano promedio, hacia futuro va a tener problemas de entendimiento.
no va a poder desarrollar todas sus capacidades y vamos a tener evidentemente una población que no puede desarrollarse y por ende un país que no se desarrolla y se atrasa. Si tú tienes políticas de salud desarrolladas de muy temprana edad en los niños, atacando la desnutrición, atacando las infecciones diarreicas, respiratorias, que son las principales enfermedades que generan desnutrición, pues evidentemente vas a tener un capital humano mejor desarrollado. Y si atacas con una buena educación, posiblemente este capital humano tenga un impacto dentro del crecimiento económico. Entonces, temas básicos también deben de atacarse. Por ejemplo, la electrificación. Es muy importante que pueblos alejados tengan luz. Existen actualmente pueblos que no tienen energía eléctrica y un niño que, por ejemplo, llega de su colegio para estudiar solamente estudia ciertas horas ayudándose con la luz solar del día y desperdicia tiempo en la noche que no puede estudiar porque no existe electrificación. Está comprobado de que el desarrollo de la electrificación tiene un impacto también en la educación. Más horas de educación tiene un impacto en el capital humano y eso tiene un impacto en el crecimiento económico a futuro. Infraestructura vial es muy importante. En la sierra, por ejemplo, hay muchos niños que tienen que caminar horas de su centro de poblado a su centro educativo, con caminos asfaltados donde pueda ir un transporte, reduce el número de horas que evidentemente necesita ese niño para poder educarse y para poder llegar a ese punto. Eso también tiene un impacto en el capital. Y el agua potable evidentemente es muy importante para la salud. Dentro del crecimiento y estabilidad, vuelvo a reiterar, el rol del Estado es fundamental para crear una política económica cuyo objetivo principal debería ser sostener las tasas de crecimiento en el tiempo. Tasas sostenidas en largos periodos hace de que tengas políticas sociales más focalizadas, mucho mejor direccionadas, con los recursos necesarios y que tu población evidentemente genere ese valor agregado. Se debe reducir la pobreza, por ende, atraer las inversiones frescas de capital. Es muy importante la inversión privada extranjera, cuyos capitales son importantes para desarrollar ciertas infraestructuras, que los reiteré anteriormente, por ejemplo, de energía, la vial, de saneamiento, que son importantes para el capital humano y eso permitirá un mayor crecimiento. Mejorar la productividad y competitividad está relacionada a la mejora sustancial del capital humano. Si tú tienes una persona con salud y bien educado, tiene un impacto en la competitividad y productividad de un país. Va a poder generar innovación, que es una de las partes importantes para crecer hacia adelante a largas tasas o a mayores tasas de crecimiento. La reducción de las brechas de infraestructura, el capital físico es muy importante y facilitar las asociaciones público-privadas. En el tema de los ingresos fiscales es muy importante tener una presión tributaria constante, atacar frontalmente la evasión fiscal, reducir el contrabando que genera pérdidas al Estado, la fiscalización, la formalización de empresas en distintos sectores, y se observa en el sector minero que hay mucha informalidad y que de alguna manera esta informalidad destruye el medio ambiente. Está comprobado que si te formalizas es evidentemente mejor. Existe un rol del Estado en este caso para poder llegar a esos informales y que sea un facilitador
para que ellos puedan formalizarse. En el caso del gasto, estas están estrechamente relacionadas evidentemente a las políticas sociales. Políticas sociales, programas como Juntos, Vaso de Leche, etcétera, tienen un impacto directo dentro de la sociedad. Entonces, evidentemente, estas tienen que estar focalizadas a educación y salud, que lo reiteré anteriormente. Va a generar capital humano y ese capital humano tiene un impacto dentro del crecimiento económico de largo plazo. Ahora vamos a hablar un poco de la política fiscal. La política fiscal lo maneja el Ministerio de Economía y Finanzas en el caso peruano. En otros países no se llama Ministerio de Economía, se llama Ministerio de Hacienda, Secretaría de Hacienda, pero ellos son los que hacen la política fiscal, es del Ejecutivo. Entonces, los pilares de la política fiscal se centran en 3 ítems. Los ingresos, que están relacionados evidentemente a los tributos, gastos y deuda. Evidentemente los objetivos son acelerar el crecimiento. Uno va a gastar, primero tiene que recaudar para poder gastar en políticas sociales que tengan un impacto directo dentro de la sociedad. Esta puede ser una política fiscal expansiva, es decir, mayor gasto, o contractiva, es decir, menor gasto. ¿Okay? Evidentemente el Estado debe de equilibrar el ingreso y el gasto. Siempre tiene que tener como objetivo ese equilibrio, ingreso igual al gasto. Es primordial fortalecer el marco macrofiscal que garantice esta sostenibilidad de gastos, ¿no? Otorgando predictibilidad, predecir los gastos hacia futuro. Actualmente se están dando estas políticas de presupuesto por resultados, donde ha generado buenos resultados evidentemente en distintos sectores. Ahí, por ejemplo, antes se presupuestaba a través de la historia cuánto se gastaba antes, bueno, lo indexamos en la inflación y ese es el nuevo gasto para este año. Ahora, con este nuevo enfoque de presupuesto por resultados, qué tanto estos señores de tal sector han gastado, y si lo han gastado eficientemente, pues se presupuesta más dinero para que puedan seguir con esta política. Es un poco la idea muy general de los presupuestos por resultados. El Estado ha dado ciertas leyes para poder equilibrar estos gastos. Por ejemplo, la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Evidentemente esta ley va por el lado de que van acumulando superávits y evidentemente modular algún tipo de déficit si es necesario, y este no debe sobrepasar el 1% del PBI. También se ha creado un fondo de estabilización fiscal para cualquier tipo de choque de oferta, subida del petróleo. Eso tiene un impacto directo dentro de cualquier economía, porque todos utilizamos, por ejemplo, la gasolina, GLP, y si sube el petróleo, que es el principal insumo, pues va a tener un impacto dentro del transporte, que es parte de la cadena productiva de toda sociedad. Asimismo, la declaración de lineamientos de mediano plazo, reglas fiscales y metas macrofiscales. La política tributaria está sustentada básicamente en 4 puntos: neutralidad, suficiencia, equidad, eficiencia y simplicidad. Acá les muestro 2 figuras. La primera es tipos de gasto del gobierno general. Ustedes pueden ver que los gastos corrientes sobrepasan a los gastos de capital. ¿Por qué? Porque en los gastos corrientes están los sueldos y salarios del Estado principalmente, y el gasto de capital son inversiones en capital de infraestructura y todo esto. Entonces, los ingresos corrientes del gobierno general evidentemente han ido creciendo, como lo pueden ver en la segunda figura. Por último, tenemos la política monetaria. Ya tenemos una política fiscal que la hace el Ministerio de Economía y Finanzas para el caso peruano, y la política monetaria lo hace el Banco Central de Reserva. Evidentemente,
lo que se cuida acá, o el objetivo principal del Banco Central, es la inflación. Y para eso necesita, evidentemente, controlar bien las variables monetarias. ¿Ok? Y eso permite una estabilidad económica del país. Estas decisiones se dan a través, por ejemplo, de distintas variables. Una de las principales variables que puede manejar el Banco Central es la tasa de interés. ¿Ok? Con la finalidad de tener una inflación moderada durante varios años. Cuando tú tienes bajas tasas de inflación, generas mayores expectativas de crecimiento. ¿Sí? Otra de las cosas que se observa y que también evidentemente es un problema de la economía es la dolarización. En nuestro caso, como caso peruano, nosotros tenemos una economía altamente dolarizada. Y evidentemente es una tarea del Estado tratar de equilibrar a través de una flotación sucia la inyección de dinero para que no se dispare tanto el tipo de cambio. Hemos visto durante los últimos meses que el tipo de cambio ha subido constantemente y el Banco Central juega un rol importante para poder equilibrar en cierta medida este desequilibrio que normalmente se da día tras día entre oferta y demanda en el tipo de cambio. Para eso maneja una variable que es fundamental, que son las reservas internacionales. Estas contribuyen a la estabilidad económica, evidentemente, y garantiza de que la situación de desequilibrio en las divisas pues se maneje de la mejor forma y no desequilibrar a los agentes privados en sus hojas de balance. Estas reservas internacionales están constituidas por billetes, monedas, oro, plata, certificados, títulos, ¿no? Entonces la estabilidad monetaria es controlar la inflación. Ese es lo primordial como objetivo del Banco Central. Mientras que la autonomía es una condición necesaria para preservar la estabilidad monetaria. Entonces acá les presento dos gráficos para que lo observen, cómo es que desde los 90 hemos venido reduciendo la inflación y en ciertos momentos sí ha crecido. Ustedes pueden ver en el 2008 un disparo de la inflación que llegó casi a 6% y de ahí se ha reducido y tratando de mantener en ese objetivo de inflación que es del 3%. Y la tasa de referencia evidentemente es una variable fundamental justamente para tener bien controlada la economía. Y ahí ustedes pueden ver de que ya en este año, a inicio de este año, la tasa de referencia está alrededor del 3%. Bueno, con esto concluyo esta exposición. Muchas gracias.